Hola, ¿qué tal a todos? Jesús Montes de nuevo aquí. Hoy estaré platicando de las materias en Ingeniería en Sistemas que me han ayudado durante toda mi carrera profesional y cuáles son las que en mi empleo actual incluso me siguen ayudando. Un pequeño disclaimer con esto. La intención del video no es decir, no le hagan caso a esas materias, no las tomen en cuenta, no las van a ver nunca, no son importantes. No, esa es la menor de mis intenciones. Porque las necesidades de cada uno de nosotros y las cosas que nos llaman la atención pues van a ser muy diferentes. Así que véanlo más como para lo que me dedico actualmente. Esas son las materias que me han ayudado y siguen siendo la base para todo el desarrollo que hago. También quiero mencionar aquí cuáles materias, independientemente de lo que te quieras dedicar a hacer, van a ayudarte de una u otra forma en el desarrollo de software y cuáles ni siquiera he llegado a tocar en ningún momento. Por supuesto, esto no va a significar tampoco que no se usen para nada, sino que va a depender del área en la que te encuentres el que se usen o no. Las materias que tienen que ver más como con el área humana, como lo son ética y valores, por ejemplo, no las voy a mencionar. Voy a tratar de enfocarme en materias tanto técnicas como materias un poco más teóricas, pero que van a estar más relacionadas de forma directa al desarrollo de software. Así que sin más, comencemos. Bueno, vamos a comenzar haciendo sentido de este pequeño caos. Es intencional que las revolví todas aquí para que vayamos despedazándolas poco a poquito. Mi intención es que nos vayamos por cada una de los semestres. Estoy utilizando la retícula 2019 de la institución en la que estudié. No es exactamente la misma retícula en la que yo estudié, pero pues es la más actual, entonces es la que voy a utilizar. También quiero que al mencionar alguna de estas materias, quiero tratar de transmitir lo más posible la importancia de ellas allá afuera, en el mundo real. Quisiera comenzar por el tema que seguramente la mayoría de ustedes va a tener dudas, y es qué tantas matemáticas utilizo exclusivamente hoy en día. Lo que hago hoy en día es una aplicación la cual consume mucha información, que el backend es el que proporciona. Algunas de estas son en tiempo real y se presentan de alguna forma al usuario, ya sea en forma numérica o bien en forma de gráficas. En algún momento mi rol en la empresa anterior sí fue full stack, entonces tocaba base de datos, la parte de backend y la parte del front, pero hoy en día exclusivamente me dedico al front. Entonces voy a hablar desde esa perspectiva. Y desde esa perspectiva no utilizo matemáticas de las que están listadas en la retícula, por ejemplo cálculo diferencial o integral. No las utilizo. Lo que sí, más cercano a las matemáticas que utilizo, sería temas de probabilidad y estadística. Pero también me gustaría decir que en sí todas estas materias de matemáticas son importantes en el desarrollo de software porque te ayudan a tener este pensamiento crítico, como forma de análisis para que cuando tengas problemas más complejos, tu cerebro también se comience a ejercitar. Así también hay algunas áreas, por ejemplo, no sé si te fueras a programar en alguna aplicación que tuviera que ver con procesamiento de imágenes, como lo es Photoshop, ahí definitivamente necesitarías varios temas de matemáticas para ese procesamiento de imágenes. Entonces, bueno, desde esa perspectiva no las utilizo y quería de una vez mencionarlas porque desde el primero al cuarto semestre hay varias materias de matemáticas, entonces no me voy a ir una por una. Del primer semestre, por ejemplo, a mí me fue de mucha ayuda lo que fueron los fundamentos de programación y fundamentos de investigación. Voy a ir moviéndolas de una vez aquí. Voy a poner aquí fundamentos de programación, fundamentos de investigación. Fundamentos de investigación, bueno, van a haber varias materias a lo largo de la carrera que tienen que ver con la investigación. Para mí siento que es muy importante porque como ingeniero te va a ayudar a que tú te puedas expresar de una forma más consistente, puedas crear documentos, puedas recopilar información y poderla expresar de alguna forma que sea entendible para las personas. Cuando estás en un equipo es muy importante. Hay veces que las personas que queremos ver cosas más técnicas y ya empezar a programar, se nos va a hacer aburrido. A mí se me hizo un poco así, pero hoy en día, gracias a estas materias, a veces es un poco más sencillo realizar estos documentos que a grandes rasgos a nivel equipo lo van a encontrar de mucho valor. Ahora bien, fundamentos de programación, vamos a notar que hay algunos temas que tienen que ver con representaciones de algoritmos, diseños de funciones. Esta materia en sí va a ser como la base en la que vas a poder tratar de expresar lo que quieres programar mucho antes de comenzar a escribir código. Entonces aquí es donde está la base de la lógica de programación. Es por eso que es muy importante y a veces como que se pasa un poco por alto, pero para eso es la importancia de los fundamentos de programación. Ahora bien, vamos a pasar al segundo semestre. En el segundo semestre de aquí la que personalmente me ayudó muchísimo fue la de programación orientada a objetos, entonces vamos a irla moviendo de una vez. Acá esta es un poco más técnica, entonces la voy a poner por acá abajito. Y aquí te van a comenzar a enseñar cómo estructurar una aplicación, pero desde un enfoque orientado a objetos. Vas a ver
Uno de los ejemplos más básicos de esto, que vas a tener una clase que se llama animal y de ahí vas a poder hacer una extensión a un animal más específico como lo es un perro. Esa es la forma en la que lo enseñan, pero en realidad para lo que es importante la programación orientada a objeto es que tú puedas dividir tu código en pequeñas funcionalidades que tienen una lógica bien específica, para que no un código contenga muchísima funcionalidad, sino que las puedas ir dividiendo en pequeños fragmentos de código que al momento de unirlos van a hacer más sentido de lo que sea que estés programando. Lo que sí no mencionan cuando te enseñan programación orientada a objetos es que no es algo que sea la única forma de programar. Después vas a ver algo llamado programación funcional, si es que no te lo enseñan ahí mismo en la materia. Y también es importante en algún momento tomar en cuenta que la herencia de clases tampoco es como la única solución. También la composición es otra de esas herramientas que te van a ayudar a crear un buen código. Entonces, por eso es que la programación orientada a objetos la pongo aquí como de las bases. No importa el área a la que te quieras ir de programación orientada a objetos es una skill muy sólida de aprender. Ahora bien, aquí en el tercer semestre hay varias importantes. Para mí lo fueron estructura de datos, fundamentos de base de datos y probabilidad y estadística. Las voy moviendo de una vez. Base de datos. Ahorita voy a mencionar algo de la base de datos y la otra fue probabilidad de estadística. Okay. Entonces, bueno, voy a mover probabilidad de estadística acá arriba. Voy a hablar de ella primero. Como mencionaba, en mi área es muy común que la probabilidad de estadística se utilice más que el cálculo diferencial o integral o no sé, ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Esto es porque como he estado metido en empresas que manipulan muchos datos y tratan de mostrarlas al usuario, el tipo de operaciones que se realizan sobre los datos van a ser más de ese tipo. Y una de las como muy comunes van a ser las regresiones lineales. Esto lo vas a ver de forma muy frecuente cuando estés programando aplicaciones que tengan que ver con representación de datos. Así que es por ello que la probabilidad estadística es importante y para mí es de las cosas que curiosamente, dentro de la escuela me sufrí mucho con esta materia. Sí, fue para mí muy difícil, pero actualmente es un poco de lo más cercano que utilizo de las matemáticas. Ahora bien, estructura de datos. Esta siento la misma importancia que la programación orientada a objetos, en el sentido de que las estructuras de datos, que son varias, por mencionar algunas, son las pilas, las colas, los grafos, árboles binarios, etc. Esas estructuras de datos permiten, cuando tú estás desarrollando una aplicación, permiten que estos datos puedas tú, vaya la redundancia, almacenarlos en una estructura que te permita consultarlos de forma muy fácil. La razón por la que hay muchas estructuras de datos es porque una sola de ellas no va a resolver todos los problemas. Por lo regular va a depender de la cantidad de datos o la forma en la que se tenga que consultar. Va a depender de varias cosas la forma en la que las vas a almacenar. Razones por las que es importante para que los datos no se te salgan de control y puedas consultarlos bien. Y otra de las cosas importantes es que estructura de datos, algoritmos, métodos de ordenamiento van a ser temas que se ven mucho cuando estás tratando de aplicar para entrar a una empresa. Los exámenes que realizan estas empresas casi siempre van a estar enfocados a la estructura de datos. Esta materia, la verdad, sí la vi, pero muy por encima cuando estuve en la universidad y nunca le llegué a apreciar tanto como hoy en día. Hoy en día, la verdad, esta es de las cosas que más sigo aprendiendo, trato de seguir practicando, porque si tu intención es seguir como creciendo profesionalmente, moverte a otras empresas, etcétera, por supuesto que esto va a ser una de las bases fundamentales. Y por último, base de datos. Base de datos no la utilizo hoy en día tan de cerca, pero por supuesto que en mi primer empleo y en el empleo anterior las usaba todo el tiempo. Y de ahí las cosas importantes son los modelos entidad-relación, las formas normales, si es SQL o no SQL, motores diferentes de base de datos, etc. Aquí esto se utiliza podría decir casi que en todo el software hay alguna forma de una base de datos en la que ahí vas a estar guardando la información que se tenga que persistir. Es decir, que si tú, por ejemplo, cierras sesión y vuelves a entrar, en algún lugar tiene que estar guardada esa información. ¿Cómo se combina estructura de datos con la base de datos? Es que, por ejemplo, cuando tú inicias sesión, la información se va a traer de la base de datos a la aplicación y ya dentro de la aplicación se va a guardar en alguna estructura de datos que te permita como seguirla consultando de una mejor manera. Digo, esa es una forma muy general de explicarlo, pero podría funcionar de esa forma. Y siento que las bases de datos, aunque no las utilices tan de lleno, por ejemplo, mi caso actual, sí es de gran ayuda conocer estas formas porque
te va a poder permitir trabajar de la mano con los backends y también llegar a soluciones y no solamente te enfoques en crear una pantallita que haga un botón clic. No, la verdad que hoy en día las aplicaciones en frontend requieren de muchísima manipulación de datos y ya no es algo tan simple de hacer como cuando las páginas eran estáticas, ¿no? Aplicaciones frontend hoy en día requieren de muchísima lógica y esos temas te van a ayudar para que las estructuras que tú comiences a crear sean más sólidas. Entonces aquí es donde comienza a hacer sentido como estas partecitas. Pero bueno, igual a través de los otros semestres van a ver que hay otras materias que tienen que ver con base de datos. Ya traté de generalizarlas en ese punto. Así que si ven otra en alguno de los otros semestres, ya está tomada en cuenta ya. Ahora bien, vamos con cuarto semestre. Creo que de este semestre, al menos de esta retícula, para mí lo que fue base de datos fue la parte técnica que más me ayudó. Hay otros temas siento bastante interesantes en los tópicos, en arquitectura y simulación. Ahora bien, simulación, por ejemplo, no es algo que utilizo hoy en día, pero esta materia recuerdo que a mí me ayudó mucho como a empezar a conectar puntos, porque si ven, los semestres hacia atrás solo te enseñan como cosas así específicas, estructura de datos, programación orientada a objetos, pero no hacen ningún sentido. Simulación fue el primer momento en el que esas teorías se recopilaron y llegaron a estar en esas tareas de simulación. Entonces ahí fue donde vi, ok, eso ya puede ser aplicado al mundo real y ya, por ejemplo, ahí podríamos crear algunas gráficas y mostrarlo de alguna forma más visual. Ahí fue donde me empezó a hacer más clic todo lo que estaba aprendiendo. Entonces, a pesar de que no es algo que use directamente, por así decirlo, sí es una materia que yo considero importante como para conectar los puntos. Ahora bien, quinto semestre. Aquí en quinto semestre hay materias que, una vez más, aquí fue cuando, ya todo lo que vi, ya lo puedo hacer en una aplicación que pueda tener un uso real. Y esa fue programación web. Otra importante para mí fue redes de computadoras y fundamentos de ingeniería de software. Aquí vemos nuevamente que hay otra materia de base de datos, pero como les dije, ya la tomé en cuenta. Lo que sí definitivamente no he llegado a utilizar nunca son los lenguajes y autómatas. Esa para nada. Sistemas operativos tampoco. Siento que sí te ayuda como el hecho de conocer un poco sobre los comandos de los diferentes sistemas operativos. Hay un tema de hilos que se toca en para que puedas entender un poco de temas de concurrencia que son como interesantes, pero como tal, por así decirlo así, tan directamente hoy en día no lo utilizo. Pero bueno, hablemos de las que sí. Y una de las que les mencioné es ingeniería de software, la voy a poner por acá. Y la otra es programación web. Redes de computadoras también. La voy a poner aquí en medio y ahorita les voy a explicar el por qué. Antes vamos a ir primero con ingeniería de software. Esta es otra de esas materias que es bastante teórica. Curiosamente, a pesar de que era una materia muy teórica, sí le agarré bastante cariño. Acá lo que se comienza a ver son algunas herramientas que te van a permitir representar una arquitectura de una aplicación de una forma visual y que otras personas que conocen estas mismas herramientas, una de ellas es UML, van a entender lo que quieres decir. No vas a tener que inventar, ¿cómo represento con dibujitos esa estructura de datos? O ¿cómo represento que esta clase hereda de esta otra clase, etcétera? O sea, ¿cómo empiezas a conectar o dividir más bien tu aplicación? En ingeniería de software o en estos fundamentos, hay otra materia para adelante similar. Aquí vas a empezar a ver cómo crear esos diagramas, cómo crear documentación de estándares, cómo ver un poco sobre las fases de la ingeniería de software. Probablemente vas a ver cosas como metodología de desarrollo en cascada, metodología ágiles. Entonces vas a empezar como ya a estar más cerca de decir, puedo analizar un software y tratar de dividirlo con estas herramientas de modelado, de requisitos, de tratar de recopilar todo lo necesario para que ese software se pueda realizar. Entonces esto va a ayudar mucho cuando estés en algún equipo y quieras una propuesta de alguna nueva funcionalidad o de un refactor. Esta materia te va a ayudar a que tú puedas hacer eso. Esa es la importancia. Lo que aprendí en esta materia la sigo utilizando hoy en día. De hecho, por ejemplo, actualmente cuando quiero aprender como algún patrón de diseño, que casi siempre entro a Refactoring Guru, van a ver en alguna sección que van a usar, por ejemplo, ese tipo de modelado, UML. Y entonces cuando tú lees alguno de estos, es como bastante sencillo entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? A diferencia de que tú solo llegaras aquí y ver, este dibujito, este triangulito, ¿qué significa? Esa línea punteada, ¿qué significa? El rombo, etcétera. O sea, cuando ya aprendes esa forma de expresar el software, se te va a hacer muy fácil, como por ejemplo ir a estas páginas a entender un poco más de
de otros temas que tienen que ver con lo mismo. Ahora bien, redes de computadora como tal no lo uso directamente, sin embargo, es un tema crucial porque el hecho de saber que una máquina tiene una IP, que una máquina tiene puertos, de que una red la puedes dividir, es importante cuando estás creando aplicaciones o bien, por ejemplo, cuando estás creando la infraestructura sobre la cual tu aplicación va a estar viviendo en la nube, digamos AWS. Cuando tú empiezas a meterte a AWS vas a ver que muchos temas tienen que ver con redes, porque pues esa es la forma en la que funciona cuando ya vas a poner tu aplicación en producción. Entonces creo que redes de computadora, a pesar de que en mi caso no la llegué a ver tan a profundidad, considero que fue una de las cosas que me permite hoy en día como para también poder explorar otros temas y no bloquearme tanto. Entonces por eso también la pongo aquí, porque aunque no la use tan de lleno hoy, de vez en cuando sí llego a tocar temas de esto y el conocer de ello facilita mucho el proceso. Y bueno, programación web, esta fue la materia en la que ahí sí ya, programación orientada a objetos, estructura de datos, base de datos, todo eso se empieza a reunir en un solo lugar y empiezas a conectar los puntos, empiezas a utilizar esto para que tu código que esté bien estructurado. Aquí el cómo vas a estar manipulando los datos y aquí el cómo vas a persistir la información y cómo se van a conectar. Pues bueno, aquí gracias a las redes de computadora vas a poder levantar una base de datos en algún puerto de una máquina. Esta aplicación se va a poder conectar a través de alguna IP a ese puerto y así es como todo se empieza a conectar. Entonces esta materia considero que es como clave para poder utilizar todo eso que has estado aprendiendo. Cuando llegas acá se espera que tengas un conocimiento más o menos sólido de estas partes para que esas aplicaciones tengan un poco más de sentido. Por supuesto que cuando yo estaba aprendiendo no me consideraba un experto en ninguna de estas, siempre se está aprendiendo y al inicio estuvo un poco difícil, pero también tuve como buenos mentores que me apoyaron como a tratar de entender estas conexiones. Y bueno, llegamos al sexto semestre, de aquí lenguajes y autómatas una vez más, esta nunca la he utilizado. Comunicación y enrutamiento de redes de datos, esta ya la traté de englobar aquí en la de redes de computadora. Ingeniería de software nuevamente, que era la que había puesto por acá, que también es de gran ayuda. Entonces es un poco de lo mismo que ya había puesto aquí en las importantes, pero aquí se está reforzando esa parte. Cultura empresarial, de hecho la quiero mencionar, hacer una mención honorífica, porque por ejemplo si tú tienes ideas de querer emprender, de crear tu propia empresa o de repente, por ejemplo, a mí me fue de ayuda cuando hubo un proyecto de gobierno en el cual tú presentabas un documento donde estaba tu propuesta del negocio. Cuando tú haces esa propuesta, todos los temas que se ven en esta materia, es una gran idea representarlos o redactarlos en ese documento para que vean que sepas de lo que estás hablando y que no solamente programas, sino que también vas a entender un poco sobre el cómo va a funcionar esto ya cuando lo quieres hacer un negocio. Entonces, quiero hacer ahí una mención honorífica para, por ejemplo, si tú quieres emprender, creo que es alguna que debes de tomar en cuenta. A ver, ahora séptimo semestre. De aquí no voy a mencionar alguna específica porque siento que son materias que siguen reforzando cosas que están ahí arriba. Vamos a ver octavo semestre. De acá, por ejemplo, inteligencia artificial no la he llegado a utilizar en la empresa. Lo más cercano que he llegado a utilizar de esto es, por ejemplo, hay algunas herramientas que tú las puedes ir entrenando para que hagan ciertas cosas, como por ejemplo algo muy sencillo que se me ocurre ahorita, que la herramienta trata de detectar el color más representativo en un logo y con respecto a eso pueda poner un fondo que pueda hacer buen contraste con ese logo. Por ejemplo, pensándolo a nivel front, eso es lo que se me ocurre ahorita. Pero en realidad, inteligencia artificial sí es algo que está muy fuerte hoy en día. Más bien, yo no estoy en esa área. Si esto es algo que te interesa, esa es una de las que deberías tomar en cuenta. Lo que sí estoy más junto es la parte de implementación de servicios web, que tiene que ver con programación web en general. Solo que esta va a estar más enfocada como a la parte de back, porque aquí te van a empezar a mostrar cosas que tienen que ver con protocolos. Aquí está, por ejemplo, SOAP, aquí está REST, WebSocket. Sí, o sea, esta yo considero que es una muy importante, independientemente si te quieres ir como a back o a front. Esos temas siempre los vas a ver en ambas áreas, porque pues cuando estás del lado del back vas a crear servicios REST, cuando estás del lado del front vas a consumir servicios REST, o mismo caso con los WebSockets, ¿no? Entonces esta materia se me hace como bien apegada a lo que se usa hoy en día y bueno, de hecho me llama la atención que aquí están usando un par de frameworks que son muy recientes, ¿no? Como Angular y Vue.js o Progressive Web App, que son temas, de hecho, que yo no sabía, apenas me estoy enterando que están dando en esta materia, lo cual se ve que están actualizados al menos en esta parte. A ver, vamos a ver, esto también me llamó la atención. El EcoNRM, también veo que esta materia sí está como muy enfocada allá a herramientas que se usan allá afuera, lo cual... O sea, no lo veo mal, la verdad. Siento que está chido porque
Hay veces que uno se topa con pared que no sabes cómo utilizar más que lo que aprendiste en la escuela, y hay veces que en la escuela solo te enseñan cosas muy conceptuales. Entonces aquí, qué bueno que se estás tratando de hacer ese esfuerzo para que sea un poco más apegado a lo que hay afuera. Listo. A grandes rasgos, así es como yo lo estoy englobando. Hay materias que las estoy poniendo como una sola, pero en realidad ya vieron que hay varias que tienen que ver con redes de computadoras, varias que tienen que ver con base de datos, etcétera. Varias de ingeniería de software o de investigación. Esas materias son las que sigo utilizando, son bases para la mayoría del desarrollo de software que hago. También antes de terminar, quisiera hacer una mención honorífica también a otra materia que no vi al menos en esta retícula, pero que a mí me gustó mucho. Creo que se llamaba compiladores la materia, si no mal recuerdo. En esta vimos gramáticas, vimos analizadores sintácticos, analizadores léxicos, compiladores en general, todo lo relacionado para crear un lenguaje de programación. Cuando vimos esa materia, yo la verdad nunca creí que para empezar iba a ser un lenguaje de programación. O sea, yo no creía que eso fuera algo cercano, como más bien se me hacía eso, algo muy lejano de llegar a ser. Y no le había visto como mucho valor, solamente claro para entender el cómo funcionaba, ¿no? Cómo los lenguajes funcionan detrás bambalinas. Eso es muy interesante, eso sí. Pero yo no me había visto utilizándolo en el campo laboral. Sin embargo, ya he mencionado antes en algunos de los videos, en mi empresa anterior llegamos a hacer algo similar a esto. Hicimos le voy a llamar lenguaje de consulta, en el cual tú podías escribir cierta sintaxis para obtener información de una base de datos similar a un SQL. Y creé aquí rápidamente una versión bastante simplificada de esa que hicimos en ese entonces. Y vean, por ejemplo, podemos hacer cosas como from Facebook, get clicks. Entonces, cuando tú escribías esto en una pequeña aplicación que tenía autocompletado, por ejemplo, tenía autocompletado para mostrar Facebook, para mostrar qué campos podías obtener, por ejemplo, aquí clics o views, etcétera. Entonces, en esa aplicación que hicimos, similar a algo llamado Python Notebooks, y bueno, lo que te regresaba esta gramática era un objeto JSON, el cual tú podías leer, por ejemplo, aquí la tabla a la que se tenía que hacer una consulta era Facebook, y los campos que se querían consultar eran los clics. Entonces, tú con este objeto podías procesar esta información, que ya son los tokens que se extrajeron de ese texto, ya crear una consulta más robusta que se iba a conectar a un data warehouse donde se iba a guardar la información. Después agregamos que se pudiera hacer agrupaciones. Entonces, por ejemplo, podías hacer que sí se obtuviera los clics, pero los agrupara por tipo de dispositivo. Y luego lo llevamos un poquito más allá y dijimos que también se puedan hacer operaciones sobre el campo que se obtengan. Otra cosa que llegamos a hacer es que también se pudiera agregar cláusulas de where. El objeto se generaba en el cual, mismo caso, ¿no? La tabla es Facebook, los campos son se quiere que sea una sumatoria sobre los clics, y el filtro que se va a aplicar a esa consulta es sobre el campo device, y la comparación es que sea igual y al valor Android. Cuando estuve trabajando en crear esta funcionalidad, a mí me estaba explotando la cabeza porque fue algo que yo había visto tan lejano, y llegar a hacerlo en ese momento fue como que todo lo que estudiaste en algún momento valió totalmente la pena, ¿no? Entonces, no sé, se me hace como muy interesante porque las gramáticas en ese momento las vi demasiado de forma teórica. Todo fue como muy, muy guiado. No hubo un momento en el que tú realmente pudieras tratar de hacer esto y hacer sentido de para qué más podía utilizar. Claro que es interesante académicamente, pero ¿y cómo lo utilizo? ¿Cómo puedo hacer uso de esto? No todas las personas tenemos esa habilidad para poder como conectar el cómo usar cierta información. Siempre voy a decir que la carrera no debemos verla como esto que te enseño es lo único que hay que aprender. Hay que tratar de ser muy analíticos, muy autodidactas cuando se está estudiando una carrera, porque los profesores van a ser una guía, y si también nosotros no tenemos esa facilidad de cuestionar lo que se nos está enseñando, hay veces que esos temas tan bonitos, tan importantes van a pasar un poco por alto. Entonces espero en verdad que este video ayude a muchos de ustedes para que, al menos desde mi perspectiva, de las materias que personalmente me ayudaron, les pueda transmitir la importancia de ellas, el cómo se utilizan allá afuera, y ustedes también puedan apreciarlas de esa forma. Claro que, como dije al inicio, no todos van a querer lo mismo que yo, entonces traten también como de analizar cuáles de esas materias harían más sentido para ustedes. Esto es como muy específico de mí, y no va a ser la única forma como de aprender y tratar de hacer algo con todo lo que se aprende, vaya. Y bueno, eso estuvo bastante intenso. Al menos ya logramos reducir un poco el caos que había acá y hacer un poquito más de sentido y el cómo se conecta toda esta información. Y bien, eso ha sido todo para este video. Espero que haya sido de tu agrado y de mucha ayuda, que haya resuelto algunas dudas, y nos vemos en los próximos. Bye.